A menudo la violencia encuentra una forma de canalizarse socialmente materializándose en un mecanismo conocido de regulación de grupos en crisis, el mecanismo del chivo expiatorio. Destruir al que no es seguidor, al que se resiste, al diferente, al que sobresale académicamente, al imbuido en férreos principios morales. En el ambiente escolar, reflejo inevitable de la realidad social, la violencia también se manifiesta cada vez más asiduamente, frecuencia que la ha convertido en un fenómeno social y que le ha dado un nuevo nombre: bullying. Y comenzamos ya un nuevo programa de educación. Hoy estamos en un nuevo destino y para reflexionar sobre un asunto importantísimo, como siempre relacionado con la educación. Te invito a que desde ya entres en las redes sociales allí y nos dejes tus comentarios y sugerencias acerca de este tema, porque nos importa muchísimo saber tu opinión. Quédate con nosotros. Comenzamos entonces el programa de hoy. El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar, reducir, someter, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable o satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir y, en definitiva, destruir a los demás. Verbos cada vez más familiares que vislumbran una historia que se repite, pero ahora con un nuevo rostro, más joven, indefenso y con toda una vida por delante. El bullying es un acoso escolar, ¿no? Específicamente es un término inglés, en realidad, que nosotros lo adoptamos, significa eso, acoso escolar. Por ahí más traducido literalmente el matonaje escolar. Es un tipo de violencia que se da puntualmente y particularmente en la escuela, en la cual hay agresiones tanto físicas como psicológicas, repetidas y sistemáticas respecto de uno o más alumnos en contra de particularmente un alumno o una alumna. Esa es como la característica principal, donde normalmente además opera una ley del silencio, es decir, el resto de los adultos de la comunidad escolar no se dan cuenta que esto está ocurriendo. Para que sea un acoso escolar, en realidad tiene que darse de distintos indicadores, ¿sí? Primero que haya un agresor y también que haya una víctima. El maltrato no se da solamente una vez, sino que se da en forma reiterada, de manera sistemática a lo largo del tiempo. Por eso se diferencia en realidad de otro tipo de agresión normal. Por eso tiene un nombre específico, que por eso le llamamos acoso escolar. Bueno, el bullying tiene diferentes tipos de manifestaciones también, como cualquier otro tipo de maltrato. Puede ser físico, puede ser verbal, puede ser psicológico, puede ser social. Existen diferentes tipos de bullying, como ser el tipo de agresión física, que son golpes, patadas, el tipo de bullying que es agresión psicológica, que es todo tipo de menoscabo hacia la autoestima de la persona, el tipo de bullying o abuso social, que es tratar de
que la persona se humille ante otras personas, el tipo de bullying o agresión indirecta, que es a través de terceros, el tipo de bullying ciberbullying, que es a través de los medios de comunicación. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el que está presente en todos es como tanto consecuencia como también efecto es la agresión psicológica. Múltiples investigaciones demuestran que el bullying es un problema real y grave, independientemente de los países, del tamaño de los establecimientos, de la diversidad cultural y del nivel socioeconómico. Nadie está exento de este fenómeno, ni separado de sus consecuencias. Siendo este un problema transversal, es deber de toda la comunidad educativa asumir su existencia, colaborar con su prevención y luchar por su exterminio. Lucha que comienza desde adentro, que proviene en primer lugar desde la misma fuente de formación, que inicia bajo la influencia de la principal entidad educativa, la familia. Normalmente la gente se pregunta si el bullying ha existido siempre o es un fenómeno nuevo. Probablemente el bullying se ha estudiado con mayor intensidad y profundidad los últimos 40 o 50 años. Se ha ido caracterizando mejor el fenómeno, hemos ido conociéndolo un poco mejor también, pero no cabe duda que las situaciones de violencia en la escuela han acontecido siempre, es decir, siempre ha habido violencia en la escuela. Ahora, lo que ocurre es que el bullying o el acoso, intimidación o matonaje, como también se le dice, tiene características bien particulares. Yo diría que no es el tipo de violencia que ocurre tradicionalmente en la escuela, en que, por ejemplo, un alumno, como decimos en Chile, se agarra a combos con otro alumno. Eso no es propiamente tal acoso e intimidación. El acoso e intimidación o bullying, conocido yo diría mundialmente, tiene como característica muy particular en que hay una asimetría de poder. Es decir, hay un alumno o un grupo de alumnos que es superior o físicamente o socialmente o psicológicamente respecto de este segundo alumno víctima, que en el fondo termina siendo prácticamente sometido por este grupo de alumnos. Y ahí yo diría que está la forma absolutamente antiética de este tipo de fenómeno en que obviamente hay una asimetría de poder absoluta entre las dos partes, digamos, que están interviniendo en el fenómeno. Desde mi punto de vista, yo creo que sí se ha incrementado un poco más la violencia en las escuelas. Desde el punto de vista ya de la autoridad del docente, que sabemos que no es la misma, eso hace que favorece situaciones de violencia, ¿no es cierto?, en los chicos. Así que desde ese punto de vista ya creo que se incrementó, ¿no? Los chicos ya tienen otros valores, el valor del respeto, de la tolerancia se ha perdido y entonces eso favorece. Yo creo que no cabe duda que de alguna u otra manera tiene que ver con la forma en cómo también los adultos estamos resolviendo ciertas situaciones. Nosotros los adultos tenemos una mirada normalmente muy responsabilizadora de estos fenómenos respecto de los niños y respecto de los adolescentes. Pero la verdad es que efectivamente buena parte de estas reacciones y de estas situaciones también tiene mucha vinculación con lo que los propios niños ven en sus casas, como cuál es el patrón de resolución de situaciones de conflicto, problemática, y lo que ven también en los medios de comunicación y lo que ven también en general en la sociedad. Entonces, cuando miramos el fenómeno del acoso o la intimidación escolar, no podemos dejar de mirarlo dentro del contexto también del mundo de los adultos. Más ahora teniendo en cuenta la diversidad de las familias, los problemas, ¿no es cierto?, que cada familia tiene y la sociedad en sí, que cada vez estamos más violentos todos. Y por ahí destacar el tema de la televisión, ¿no?, con las películas, los videojuegos, internet, cuando son de contenido violento, eso también hace que los chicos se desensibilicen, ¿no? Y no solamente en agredir a otro, sino que cuando un niño es espectador y ve que otro niño está peleando o le está haciendo bullying, se queda al margen, ¿no? Está insensibilizado, no le llama la atención, no lo conmueve a denunciar, y eso es lo que un poquito, ¿no es cierto?, habría que trabajar desde los hogares y desde todas las instituciones. Que también el espectador, ¿sí?, no sea solo un espectador, sino que sea un agente que pueda participar activamente en esto de luchar contra el bullying.
las estadísticas a nivel mundial se dice que más de 200 millones de niños son acosados o están recibiendo algún tipo de estas conductas durante cada año. Y es importante no subestimar el miedo que siente la víctima al recibir este tipo de conducta. Y es importante también, cuando está pasando el niño por esta conducta o el adolescente, pero lo más importante es las consecuencias que produce. Yo creo que hay como una orientación genérica para el tema padres-hijos. Acá hablamos de lo que se llaman las relaciones nutritivas. O sea, el tratar de tener relaciones que efectivamente uno genere espacios de confianza con los niños y con los adolescentes particularmente que entran en una etapa bien particular con los temas de comunicación con los padres. Yo creo que estar muy atento al tema de algunas sintomatologías o algunas señas respecto de lo que puede estar pasando. Los niños más pequeños que pueden estar siendo víctimas de violencia en el colegio difícilmente lo van a verbalizar. Ellos no le van a decir a los papás, papá, lo estoy pasando muy mal en la escuela. Ellos no tienen la capacidad probablemente de hacer ese relato o esa manifestación. Pero sí hay algunas cosas que nos pudieran alertar. Por ejemplo, niños que no quieren ir a la escuela. Niños que nunca son invitados a un cumpleaños. Niños que no tienen con quién hacer los trabajos en el colegio. Niños que de alguna manera se resisten a estar en la vida más social o actividades sociales de la escuela. Son señas que a uno le pueden hacer pensar que el niño no lo está pasando bien en la escuela. En el tema de los niños, ya cuando son un poquito más grandes, normalmente en Chile lo que corresponde del séptimo al segundo medio, cuando ya están en la plena pubertad y adolescencia, una de las señas que nosotros escuchamos mucho de parte de los papás es cuando los adolescentes comienzan a pedirles que los vayan a buscar al colegio y que los vayan a dejar. Esa puede ser una seña bien indicativa, porque por lo general a esa edad los niños quieren irse solos y quieren regresar solos a sus casas. Eso es como lo habitual. Y es porque probablemente están pidiendo protección, sin decirlo y sin verbalizarlo. Entonces yo creo que eso puede ser una seña que a los papás les puede hacer pensar que a lo mejor los niños o los adolescentes no lo están pasando bien y debieran tomar contacto, ¿verdad?, con algún adulto del establecimiento, de preferencia el profesor jefe o el encargado de convivencia. En Chile todos los colegios tienen que tener un encargado de convivencia y plantearle sus dudas y sus aprensiones respecto de lo que puede estar observando. Sería importante, al conocer un hecho de esta clase, como papás, sería importante ponerse en contacto con la escuela, tanto como con directivos, tutores, docentes y el gabinete psicopedagógico. Segundo, sería importante hablar todo lo que ellos vayan a poner en práctica, el protocolo, las acciones reparatorias que ellos vayan a realizar, y estar en constante contacto conjunto de actuación con ellos. Como tercero, sería importante conversar con nuestros hijos para saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan y qué es lo que pasan por ese momento. O sea, dedicarles un tiempo a ellos, sacar de nuestro tiempo para ellos. Y realizar todo tipo de actividades que ayuden a levantar su autoestima, o sea, fortalecer sus puntos fuertes, como ser si ellos son buenos en algún instrumento, son buenos en alguna actividad de ejercicio, llevarlos a esas actividades extracurriculares para que también puedan integrarse en algún nuevo grupo de amistades, entonces integrarse en ese nuevo círculo de amistades y también salir de este círculo, ¿no?, que fue que en realidad lo terminó aislando al niño. Los papás, desde sus familias, pueden, cuando ven que su hijo o está siendo víctima de bullying o es finalmente el agresor, pueden hacer varias cosas. Primero que todo, mantener el contacto siempre con sus hijos. Tener un tiempo para el diálogo, siempre. Que el chico pueda saber que sus padres están ahí para él en cualquier momento. Si un chico no puede establecer un tiempo, un momento de confianza para contar a sus padres que está siendo víctima de bullying, va a ser muy difícil que esto salga a la luz.
Entonces, los padres tienen que ser los primeros a defender los derechos de sus hijos. Por eso necesitan un espacio adecuado para dialogar con sus hijos y darle la confianza necesaria de que ellos le creen y que ellos van a apoyarlo. También existen redes dentro de cada ciudad que se dedica a esta clase de situaciones y que uno puede actuar en forma conjunta tanto con la escuela frente a este tipo de situaciones. Si como papás creemos que la escuela o nosotros no podemos llevar a cabo este tipo de situaciones o sobrepasa, podemos acudir también a un profesional. Escenario, espacio de encuentro entre el observador y el protagonista, el mensaje y la acción, la razón y el sentimiento, todos ellos resultantes de la interacción desencadenada entre los actores en una obra teatral. Es la escuela también un escenario, una plataforma para lecciones de relevancia inherente, un lugar para vivencias recordadas eternamente y un testigo de las interacciones y relaciones que marcarán la vida de un ser para siempre. La escena del bullying se compone de un triángulo. Es el agresor, el observador y la víctima. Que muchas veces en realidad el observador se convierte o en víctima o en agresor. El observador puede ser pasivo o puede ser activo. Entonces tenemos que tener en cuenta que estas tres personas que lo componen también son tres personas que actúan dentro del bullying. Y las principales, dicen muchas investigaciones, que las principales escenas del bullying ocurren muy cerca del docente. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero en el mismo aula, delante nuestro de los profesores, los chicos dicen algún comentario despectivo hacia otro compañero, los otros que son testigos, ¿sí?, o son cómplices, se ríen, manifestando así su aprobación de ese mote o de ese tratamiento despectivo con sus compañeros. Y nosotros muchas veces lo dejamos pasar. Es muy importante que el profesor tenga en cuenta y trate de observar, digamos, su aula y detectar este tipo de conductas, no solamente las conductas cuando ya sobrepasan, sino desde antes, o sea, cuando sean conductas de conflicto y que se trate de ser una mediación del conflicto. La escuela tiene que estar, yo diría, alerta y tiene que capacitar también a los docentes cómo detectar situaciones de conflicto, cómo detectar situaciones que puedan estar ocurriendo, violencia encubierta en su mismo grupo curso, pero obviamente a nuestros ojos pasa inadvertida. Y ese es un tema además que debe estar conversándose en las reuniones con los papás. Lo que uno siempre reitera, la alianza familia-escuela. O sea, ni la escuela puede trabajar sola, ni la familia puede trabajar sola. Aquí lo ideal es trabajar siempre muy unido entre la escuela y la familia, de tal manera además de estar aplicando, yo diría, pautas comunes, conversadas, focalizadas en la escuela y en la familia, siempre teniendo claro que las familias son los primeros educadores. Entonces, a veces hay como una tendencia a echarse la culpa recíproca. O sea, la escuela dice, bueno, es que son los padres que los niños traen estas pautas, y por otro lado dicen los padres, es que mi hijo ve mucha violencia en la escuela. Entonces, yo creo que la actitud más sana y proactiva es decir, a ver, ¿cómo trabajamos en conjunto y aplicamos criterios comunes para poder básicamente estimular en los niños todo lo que son las habilidades socioafectivas? La empatía, el que me importe lo que le está pasando al otro, la solidaridad, la asertividad, si a mí me puede estar pasando algo, ¿no es cierto?, tener la capacidad de que el niño pida ayuda a un adulto en la escuela. Entonces, todos esos temas tienen que ser trabajados en conjunto, escuela y papás y apoderados. Protección. Del latín protectio es la acción y el efecto de proteger. Resguardar, defender o amparar a algo o a alguien. Proteger es amor en acción, es cuidado ante lo que otros ignoran, es atención frente a lo que otros omiten, pero es, sobre todas las cosas, prevención.
Es fundamental en toda la mirada que uno esté haciendo respecto de la fenomenología del bullying, todo lo que es el tema de la educación en valores. Eso yo creo que es un aspecto que ni la escuela ni la familia puede olvidar. Los estudios especializados que hay respecto de los perfiles de los niños que son más agresores, que son niños que utilizan con mayor frecuencia la violencia para resolver conflictos, hay una característica que normalmente ellos siempre presentan, que es la falta de empatía. Es decir, no me importa o me importa muy poco el sufrimiento del otro. Y eso es algo que decimos, incluso eso habla como de una alfabetización emocional básica. Es decir, los seres humanos sí tienen que importarles el sufrimiento del otro, porque si no podemos llegar a extremos muy violentos, digamos, respecto a que no me importa o no me interesa el sufrimiento del otro. Y ese es un valor que yo creo que hay que estimular muchísimo. Pero también en el caso de los niños que han sido víctimas o agredidos en la escuela, ellos también tienen que aprender a trabajar y hay que tratar también con los niños de pequeñito, estimular lo que es el tema de la asertividad. Es decir, desde muy pequeñito ser capaces de poner límites, que en el fondo es reconocer que el otro tiene derechos, pero reconocer que yo también los tengo. Y ahí hay un mundo en que hay que manejar y equilibrar ambas cosas. Normalmente los niños que tienen un poco más el perfil de niños agredidos o víctimas, normalmente, por así decir, fallan en esta dimensión o en este ámbito. Entonces hay un mundo de lo valórico que hay que cuidar mucho y que en el fondo los adultos no nos damos mucho cuenta, pero estamos dando señales todo el día de cómo nosotros nos conducimos frente a esos valores. El beneficio de la filosofía adventista dentro de la educación y la prevención del bullying es importantísimo, tanto porque enseña principios de solidaridad, de valores que los profesores, o sea, tanto los profesores, los directivos, el gabinete psicopedagógico que decíamos, tienen estas herramientas para utilizarlas en todo el ambiente escolar, tanto en todos los escenarios y mismo dentro del aula, desde las 7:30 de la mañana que comienzan las clases hasta la última clase de la tarde. Entonces es importante que tanto cuando uno da la clase, en el contacto con el alumno, uno pueda enseñarle a través de lo que le enseñan en las diferentes materias, como también a través del ejemplo. Finalmente es lo que más educa y lo que más es lo que más le entrega cosas al niño como señales claras, más que decir, mira, tú, mi amor, tienes que ser muy empático. Es distinto a que él vea que la mamá y el papá son empáticos de verdad y que les interesa el sufrimiento del otro y son capaces de ponerse en el lugar del otro. Yo creo que el mundo de lo valórico, ahí hay una responsabilidad muy grande respecto a todos los que de alguna manera intervienen en la formación de niños, escuela, iglesia, familia y todas las oportunidades que el niño tenga efectivamente para desarrollar y para poder efectivamente adquirir estos valores. Como educación adventista eso es lo que nosotros buscamos todo momento. Ver al chico y verlo como alguien que Dios lo tiene como su cosa más preciada. Y nosotros también queremos verlo así y ayudarlo a lo máximo posible a desarrollar todas sus capacidades, todas sus facultades. Y si nosotros vemos que el bullying es algo que está afectando a nuestros chicos, a que puedan desarrollar al máximo esas capacidades, es algo que hay que tener, como ya habíamos dicho, tolerancia cero. Primera semana que Yandy empezó a venir a la escuela, estaba muy emocionada. Todavía es que se levanta de una vez y que no hay que levantarlo ni nada. Vi muchos cambios en él, a pesar de cómo él es, las carpetas son más prolijas, tiene como un poco más de orden, digamos, en las cosas, le pone más entusiasmo.
Lo un poco más complicado es lo que es hacer la tarea, lo que ponerlo a leer porque odia leer. Pero después todo me habla muy bien de su profe, le gustan mucho todos los temas que le dan, todas las cosas, se siente feliz. Yandy es un alumno muy simpático, sobre todo el primer contacto que tuve con él, te da ganas de abrazarlo y de charlar con él, es muy simpático. Y al margen de esto, ¿no? Surge, como con otros chicos, un desafío al trabajar con él, ¿no? En esta problemática que él tiene de la hiperactividad, que también conlleva esto de que le cuesta enfocar su atención. Es interesante cómo él, al margen de esta dificultad, se integra al grupo y también a los docentes. La escuela como aliada es muy importante, bastante importante. Porque uno como papá en la casa hay ciertas cosas, viste que uno no nace como con un libreto de saber qué hacer. Entonces, con el equipo educativo que estudiaron para eso, saben más o menos todo, los psicopedagogos, todo es un conjunto. Y te van relacionándose con la familia a ver cómo va Yandy. Entonces, ellos ayudan a uno que si uno le dice, mira, Yandy no quiere trabajar, ¿qué hago con Yandy? No puedo, no. Entonces ellos por ahí van buscando la vuelta. Y algunas veces los chicos escuchan más al profe que a los papás. El profesor de Yandy se me acerca, ¿no? Se acerca al gabinete para, bueno, plantear cómo trabajar con él, cómo abordar esta hiperactividad. Es un niño que, si bien es muy simpático, es muy activo, hay momentos donde eso le afecta, ¿no? Porque necesita quedarse sentado, trabajando. Así que bueno, ahí buscamos material, ¿no es cierto? Le proporcioné material para que él pueda abordar esa situación, pero siempre también trabajando con los padres. Lo bueno es que también el contacto que tuve con la madre fue muy positivo, porque cuando los padres están abiertos y en principio reconocen la dificultad, se puede trabajar de forma más positiva. El temor de los profes acá es que lo que Yandy tiene le afecte en lo que es el aprendizaje. Entonces eso a mí me llegó bastante porque me dijeron no queremos que esto le afecte a Yandy en el aprendizaje. Si hay que tomar otro método que no es el que tomamos normalmente con los chicos para enseñarles, vamos a tomar ese otro método. Pero para que Yandy por lo menos reciba la educación que tiene que recibir. De Yandy sí, rescato que es un niño con muchos desafíos para la institución, estamos contentos de tener esos desafíos y creemos que va a seguir evolucionando de forma positiva, así como otros alumnos que tenemos que tienen dificultades específicas van siguiendo el proceso escolar de forma favorable. Que vi fue precisamente lo del bullying, porque a Yandy, por ser de otro país, viste que hay los chicos pequeñitos notan diferencia de que no son de acá, entonces lo discriminaban mucho, le ponían cada clase de nombre y él llegaba llorando, los gritos, le decían mami, entonces él no entiende, por el mismo problema del TDAH, no entiende de que si te dicen algo, no le hagas caso, seguí tu camino. Me dice, mami, me dicen cabeza de marciano. Le digo, ¿vos sos cabeza de marciano? No, digo yo, entonces no hay problema, Yandy. Pero llegaba llorando. Desde que él entró acá, nunca me ha llegado de mami me dijeron así, o mami me dijeron esto. Siempre, nunca me ha llegado de que lo han discriminado, o que por ahí sí los chicos algunas veces dicen, ay Yandy, pero es por la lata que da de que no deja trabajar a los compañeros, viste que por ahí muy inquieto y el profe le tiene que decir, Yandy, cálmate, Yandy, cálmate. Entonces los chicos por ahí ven que dicen, viste, como el niño que molesta, pero por ahí ya los profes le van explicando a los chicos cómo es Yandy y es aceptado por el grupo. Bueno, la diferencia es que los señoritas acá me escuchan, allá casi nunca me escuchaban. Que aquí los chicos son muy amigables, allá no tanto. ¿Cómo eran los chicos de verdad? Ni bueno ni malo. ¿Qué hacían?
Bueno, ellos nunca querían jugar. Cuando ya se hacían amigos, ya no querían jugar con nosotros. Nada más jugaban entre ellos. ¿Y aquí cómo son? Acá son re buenos, muy amigables, siempre me prestan. Siempre quieren jugar conmigo. En vez de echarte, buscan otra cosa que puedas hacer. Yandy está recibiendo la educación que tiene que recibir. Estamos recibiendo el apoyo que en realidad era el que necesitábamos, porque sé que se está educando como se debe educar un niño como él. Entonces yo veo que ya es un cambio bastante, es digamos como el comienzo al cambio. Como me tratan, nunca me lo habría imaginado. Yo nunca he visto alguna escuela en la que hubiera sido tan buena como esta. Porque los profes siempre me escuchan, siempre me ayudan en lo que necesito y todo. Vienen siendo como la segunda casa de ellos. Ya de acá se van educando, como van hasta a mí me corrige él. Para mi familia yo soy importante porque nací de ellos, ellos me dan el pan de cada día. Para mi señorita es importante porque ellos son como mis segundos padres, mis segundos tutores. Ellos a mí me enseñan, al igual que mi familia. Creo que ahí empieza la diferencia, en que le van enseñando lo que es el amor de Dios y de cómo vivir en la comunidad, cómo poder convivir, cómo poder respetar a los demás, respetar el tiempo, el espacio, todo eso. Así que por ahí empieza. Y luego de esta media hora de programa, de haber conversado sobre este tema tan importante relacionado con la educación, nosotros ya comenzamos a despedirnos, pero antes te quiero recordar nuestro correo electrónico para que nos escribas. Aparece allí abajo en tu pantalla, o también nuestro blog www.nuevotiempo.org/educación. Recuerda que allí estará este programa y también los programas pasados de educación para que los vuelvas a ver o quizás, ¿por qué no?, compartirlo también con algún amigo que sepas que tiene este interés. Ahora sí, entonces nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Educación.